La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el proceso para recibir las bendiciones de Dios, hay algunos elementos que nosotros debemos entender para poder alcanzar esas bendiciones que Dios nos da. Todas las bendiciones de Dios son en el sí y en el amén, son positivas para nosotros. Dios desea que nosotros vivamos, como hemos dicho muchas veces, una vida plena. Sin embargo, hay personas que piensan que Dios nos va a bendecir, no importa lo que ocurra. Y eso no es así, no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que las bendiciones de Dios son condicionales. En primer lugar, para aquellos que están dispuestos en obedecerle, en servirle. Él nos ama a todos, pero la bendición de Dios va a llegar a aquellos que están en su territorio, por decirlo de una forma. Cuando estamos en el territorio del enemigo, aunque Dios desea ayudarnos, no puede, porque nosotros estamos en el territorio del enemigo y Dios no va a romper esa barrera para ayudarnos. Pero si nosotros nos pasamos al territorio de Dios, entonces Dios sí puede bendecirnos. Pero aún así, nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Nosotros tenemos que confiar en Él, tener fe, actuar en fe y para poder alcanzar esa plenitud de Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que esto es una batalla espiritual, es una batalla contra la hueste del mal. Y el enemigo trata por todos los medios de que nosotros no podamos disfrutar de la vida plena. Por eso es que la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, porque hay que ser valientes. Dios nos da la promesa de que tenemos la victoria, pero tenemos que luchar. Él dijo, esfuérzate tú y sé valiente y yo seré contigo. Hay que, como dijo Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Echar mano de la vida eterna. O sea, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es esa lucha por alcanzar esa plenitud que Dios desea. Porque cruzados de brazos o viviendo una vida mediocre espiritualmente, no vamos a disfrutar de la vida plena que Dios nos da. El Señor dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama le abre. O sea, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará su parte. ¿Ok? Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan esto y vamos a considerar. Además, hay unos elementos que la Biblia habla que nosotros debemos ejecutar y ponerlos a trabajar para poder recibir esas bendiciones de Dios. Hay un relato en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 32 del versículo 24 al 30, muy interesante, que habla de lo que ocurrió con Jacob y un ángel, el ángel del Señor. Cuando Jacob luchó con el ángel del Señor para obtener la victoria con Dios. Y dice así el relato, dice, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tomó en su sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Fíjate qué interesante esto. Jacob estaba luchando con el ángel del Señor y el ángel del Señor lo golpeó para que lo dejara y le dijo, déjame quieto que me tengo que ir, raya el alba. Y Jacob le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y ahí es el punto que quiero resaltar. Este ángel venía a ayudarlo, a darle bendición, pero Jacob quería bendición profunda con él. Y dijo al ángel del Señor, no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y luchó con el ángel de Jehová por esa bendición de Dios. Y dice la Biblia que el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. O sea, luchó por esa bendición. Eso es lo que quiero resaltar. Él quería bendición y no se quedó con los brazos cruzados, sino luchó por la bendición y en efecto Dios le dio la bendición, ¿ok? Y esto es lo que queremos decir, que nosotros que queremos esas bendiciones de Dios, tenemos que, en cierto modo también, luchar por esas bendiciones de Dios, porque como dije, el enemigo trata de impedir las bendiciones de Dios para nosotros, y hay muchos otros pasajes que hablan de eso, vamos a hablar posteriormente de eso, pero aquí lo que quiero recalcar es eso, o sea, ¿quieres bendición de Dios? Muy bien, tenemos que luchar por esas bendiciones que Dios nos quiere dar para poder alcanzar la plenitud de Dios. Y muchas de esas bendiciones son promesas que Dios nos ha dado, ¿ok? Y para esas promesas necesitamos nosotros poder confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da las promesas de Dios y nosotros debemos reclamar las promesas de Dios para que podamos vivir esas bendiciones, porque si no conocemos las promesas de Dios, no podemos tener toda la fe para ejercer la fe. Recuerda que Dios es un Dios de fe y opera en el territorio de la fe, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para reclamar esas bendiciones que Dios nos da, porque cuando nosotros comprendemos la voluntad de Dios, por medio de la promesa de Dios, tenemos confianza y tenemos fe para pedirla. Pero si tenemos duda en el corazón, no vamos a tener la fe suficiente para reclamar esas promesas en el territorio de la fe, para luchar por esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Okay? La Biblia dice, el que pida, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro y no piense que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, necesitamos conocer las promesas de Dios. Y a Dios se conoce esas promesas por la palabra. Es importante que nosotros comprendamos la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces tenemos que poner a funcionar a todas nuestras capacidades, todos los recursos en esa batalla. Cuando uno va a una batalla, los ejércitos van a la batalla, utilizan todos los medios que están a su alcance. Todas las armas que tienen a su disposición para luchar. Mientras más equipados están, más pueden alcanzar la victoria y así ocurre con nosotros. Entonces, todo nuestro ser que Dios nos ha dado, debemos nosotros encaminarlos hacia la lucha espiritual para esas promesas. No importa cuál sea tu promesa, sea una promesa de sanidad, sea una promesa de provisión, para resolver un problema, para tu familia, para lo que sea. Las bendiciones de Dios, Dios promete bendecirnos, suplir todas nuestras necesidades. Y como dije, hay muchísimas promesas de Dios. Pero para todas ellas, nosotros entonces debemos utilizar todos esos medios que Dios nos da a nuestro alcance. Y es interesante, a mí me llama la atención en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, del verso 20 al 27, ahí el Señor habla de lo que nosotros tenemos, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, como todas las cosas debemos encaminarla hacia la palabra de Dios para que podamos tener esa victoria en nuestra vida, para que podamos disfrutar de esa plenitud de lo que Dios nos da. Mira lo que dice la Biblia. Dice, hijo mío, está, número 1, atento. Atento, yo quiero recalcar esa palabra, atento. A mis palabras, a las promesas de Dios, hay que estar atento, ¿ok? Esto habla de la mente, o sea, tú tienes que tener esas promesas en tu mente, estar atento a esas promesas. Yo acostumbro, tengo desde muchos años un tarjetero, he hablado de eso en otras ocasiones, de versículos bíblicos. Estos versículos bíblicos son los que yo me memorizo. Y muchas de ellas son promesas de Dios y las tengo por paquetes, ¿no? Promesas de Dios de sanidad, promesas de Dios de provisión, de autoridad, etc. Y memorizo esos versículos porque quiero que eso esté en mi mente. La Biblia dice que la palabra de Dios debe ser guardada en nuestra mente, en nuestro corazón,
porque en el momento que necesitamos esa palabra estará ahí para nosotros. Entonces ahí estamos atentos, la mente, el primer elemento que aquí dice la Biblia que tenemos que usar es la mente, ¿ok? Tu mente tiene que estar en las promesas de Dios. Si estás enfermo, quieres sanidad, si quieres provisión, en primer lugar tienes que tener tu mente en la palabra de Dios, porque van a venir ataques y muchos de esos ataques que el enemigo va a tratar de lanzar es en tu mente para robarte la fe, porque el enemigo sabe que necesitamos fe en el Señor para recibir esas promesas. Así que lo primero que va a hacer es minarte para que tú no tengas esa fe fortalecida, pero hay que fortalecer nuestra fe en el Señor para poder alcanzar la plenitud. Como hizo Abraham. Abraham dice la Biblia que se fortaleció en fe. Así que tú necesitas fortalecer tu fe para poder reclamar con fe esas promesas. Entonces mucha gente dice, hermano, yo no sé cómo creer, me cuesta creer, no tengo fe, tengo incredulidad. Bueno, pues entonces tenemos que trabajar con esto. En primer lugar, tienes que trabajar con tu mente. Se fortalece la fe primero con tu mente. Está atento a la palabra de Dios. Que tu mente esté en las promesas de Dios. Que tengas esas promesas en tu mente constantemente. Una de las cosas que más ayuda en ese proceso es orar sin cesar. Orar constantemente. Constantemente debemos estar orando al Señor. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y yo te recomiendo, si estás en esa lucha espiritual, de batalla, de guerra espiritual, que a veces ocurre que estamos en esa batalla espiritual por un milagro, por sanidad, por liberación, porque Dios obre en nuestra familia, lo que sea, en esa guerra espiritual, en esa batalla espiritual, entonces tú tienes que tener la palabra de Dios número uno, en tu mente. Aquí dice primero en tu mente. Ahora, mira lo que dice más. Dice, luego de la mente, dice, inclina tu oído a mis razones. Entonces, fíjate que están ahí los sentidos que Dios nos da, ¿no? La mente primero, los oídos. Los oídos tienen que estar atentos a la palabra de Dios. Primero la mente, como hemos dicho, ahí lo dice, ¿no? La mente. Hay un versículo bíblico que me gusta mucho concerniente a eso de la mente, que se encuentra en el libro de los Romanos, en el capítulo 6 del libro de los Romanos, en el versículo número 11. Pablo, hablando ahí de la nueva creación, dice, así también vosotros consideraos o imaginaos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa que nosotros en esa lucha de fortalecer nuestra fe para reclamar la victoria, nuestra mente tiene que estar en esas promesas, imaginarnos que ya eso está efectuado. Mucha gente cuando ven en su mente se ven derrotados, que yo no lo voy a conseguir, se ven con la enfermedad, con la necesidad, con el problema, y forman un cuadro mental de ellos en derrota. Y aquí lo dice bien claro la palabra. Tu mente tiene que estar atento a la palabra. Imaginaos que estás muerto al pecado. Imaginaos que ya tienes la victoria en tu vida, porque eso va a fortalecer tu fe. Así que no te visualices con el problema, con la lucha. Imagínate que ya Dios ha obrado, porque eso va a ir fortaleciendo la fe para tú poder recibir la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, el otro que menciona aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que hemos mencionado, dice la Biblia, que inclina tu oído a mis razones. ¿Ok? El oído tiene que estar entonces. ¿Por qué el oído tiene que estar en las razones del Señor? Porque la Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que tú tienes que oír la palabra de Dios. ¿Cómo se puede oír la palabra de Dios? Citando esos versículos de promesa. Cuando tú citas la Biblia, eso tú lo oyes y eso va a tu corazón a producirte fe. O cuando oyes un mensaje de fe, por eso me gusta hablar de estos temas,
porque cuando tú oyes un mensaje como este, estás recibiendo fe, porque estoy citando la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar. Es importante que cuando estés en esa guerra espiritual, en esa lucha, oigas la palabra de Dios. No cualquier palabra, palabra que hable de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, que puede producir fe en tu corazón, para que pueda la fe fortalecerte. Tu oído tiene que estar a la palabra. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, ahí la palabra de Dios, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es importante entender, que así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, las malas conversaciones, lo que oyes en tu oído, que es derrota, que no produce fe, eso va a afectar tu personalidad y afectar tu fe. Si, por ejemplo, oyes a alguien hablando en términos negativos, tú vas a estar enfermo, de eso murió mi tío, o no hay forma de que tú puedas alcanzar esa promesa, o tus hijos siempre estarán perdidos, o oyes lo negativo, eso va a robar tu fe, porque el enemigo utiliza esas cosas para robar tu fe. Así que tienes que hacer lo que dice aquí, que la palabra de Dios, tú inclines tu oído a las razones. Ahora, mira lo que dice más. El verso 21 dice, no se aparten de tus ojos. O sea que todos los elementos que tenemos nosotros, Dios quiere que estemos en la palabra de Dios. O sea, no se aparten de tus ojos. La palabra de Dios quiere que nosotros en nuestra vista, nosotros veamos la promesa de Dios. Y quiero ahí irme al libro de los Romanos, que habla la Biblia en Romanos capítulo 4. Ahí está hablando de lo que dije hace un momento sobre Abraham. Me gusta mucho esta historia de Abraham, estos versículos. Y mira lo que dice allí. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar, al mirar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está. O sea, él no miró la debilidad, no miró que él era viejo, no miró que Sara era vieja, no consideró eso, no lo miró. Nosotros tenemos que, como dice aquí, Proverbios, nosotros tenemos que nos apartar de nuestros ojos la palabra de Dios, la promesa de Dios, en vez de estar mirando las consecuencias o mirando los defectos o mirando las debilidades o mirando los síntomas. Dios no quiere que veas eso, sino que veas la palabra de Dios y te fortalezcas como Abraham, que no consideró su cuerpo. A veces nosotros pasamos mirando y mucha gente hoy en día entra en la internet y empieza a buscar información. Alguna gente está enferma y empieza a buscar información de que esto le afecta a esto, aquello, lo otro, que se murió de esto, aquello, lo otro. Eso va a robar tu fe. Tienes que poner tu fe en la vista en las promesas de Dios. No consideres los síntomas. Nosotros tenemos los síntomas, pero necesitamos activar la fe, que es la fuerza que nos ayuda a contrarrestar esos síntomas que van a afectar nuestra fe. Hay otro verso que quiero darte también para que lo utilices también en esta lucha, que se encuentra en Romanos capítulo 8 y en el verso 24 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no es lo que tú ves, es lo que tú crees. Entonces tenemos que proyectarnos, como dije anteriormente, visualizarnos y mirar no los síntomas, mirar las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos y Dios honra esa fe que nosotros ponemos. Así que tus ojos
tienen que estar en la palabra de Dios. En cuarto lugar, aquí en la escritura que estamos considerando, dice, guárdalas en medio de tu corazón, ¿ok? O sea, las promesas de Dios hay que guardarlas en tu corazón para que el corazón reciba esa certeza. O sea, vas a ir utilizando todos estos medios y todos estos medios van a ir fortaleciendo la fe. La fe es una sustancia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, en la versión antigua dice, es la sustancia de las cosas que se esperan. Todos nosotros tenemos fe. Porque la Biblia dice que Dios ha dado una medida de fe a cada ser humano. Cada ser humano tiene una medida de fe. Pero la fe es un fruto del Espíritu. También la fe es un don de Dios, pero estamos hablando del fruto del Espíritu que tú tienes que desarrollar para alcanzar esas promesas de Dios en tu vida. Y ese fruto, como todo fruto, hay que cultivarlo. Es un fruto del Espíritu. Así que ese fruto hay que cultivarlo. Esa sustancia tiene que ser cultivada. La cultivas con estos medios, poniendo tu mente en la palabra de Dios, tus ojos en la palabra de Dios, tus oídos en la palabra de Dios, poniendo también tu corazón en la palabra de Dios, para que ahí, ¿no?, en el corazón que van a ser la fe, esa planta se vaya fortaleciendo, ¿ok? Y que entonces podamos alcanzar esa certeza, esa seguridad. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 10, que con el corazón se cree para justicia. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón la palabra de Dios. Y vamos a ir metiéndola ahí por todos estos elementos que hemos hablado. La palabra en la mente, la palabra en los ojos, la palabra en los oídos. Va a ir ahí al corazón y vas a ir fortaleciendo el fruto del Espíritu que se llama fe. ¿Ok? Y hay un punto más que dice la palabra de Dios. Dice... el verso 22 dice, mira lo que dice, porque son vida, esa palabra, a los que la hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Esto es palabra de Dios. Esa fe va a ser medicina para todo tu cuerpo. Esa fe es la certeza que Dios va a utilizar para honrar su fe y hacer el milagro que tú necesitas. Así que necesitas implementar todo eso. Pero mira lo que dice más. El verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, tienes que guardar el corazón de la duda, de la incredulidad, de que Dios no puede hacerlo, de que Dios no te ama, de que Dios no va a cumplir su promesa. Tienes que guardar porque de él mana la vida. Ahí está la fe. No puedes matar esa planta que se llama fe. Necesitas fortalecer la fe y tienes que guardar tu corazón de incredulidad, de lo que el enemigo quiera traerte. Tienes que ser muy celoso. Esa es la batalla espiritual que estamos hablando. La guerra espiritual, en esa guerra espiritual tienes que guardar tu alma, porque tú estás peleando tu bendición. Como Jacob, tú peleas tu bendición. Olvídate de lo que la gente diga, de lo que opine la gente. No hagas caso a eso. Aléjate de toda esta gente que habla negativo, que habla incredulidad. Tienes que alejarte de eso porque tú eres el que vas a luchar tu bendición y tienes que guardar ese corazón para que la duda no entre en él, la incredulidad no entre en él, sino que sea fortalecida tu fe. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Vuelve a hablar de la boca, dice, aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ok, entonces otro elemento que entra aquí es la boca. Necesitamos hablar las promesas de Dios. Es importante lo que enseña la Biblia. Y quiero que veamos lo que dice Jesús mismo, hablando de esa promesa en el capítulo 11, versículo 22 al 24. Mira lo que Jesús dijo con respecto a la fe. Está hablando de la fe. Dice, respondiendo Jesús, dijo, tened fe en Dios. La fe es la que te va a dar el milagro. O sea, tú tienes que tener fe en Dios. Mira cómo se consigue esa fe. Dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, si está diciendo es hablando con su boca, dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga será hecho. Es importante lo que tú digas. Por tanto, os digo que todo lo que pide orando, creed que os recibiré y os vendrá. Ahí está la palabra de Dios. Tu boca, ese es el otro elemento que aquí la Biblia nos dice que debemos unirlo a este fortalecimiento de nuestra fe en la guerra para alcanzar esa promesa de Dios. Lo que tú dices. Porque lo que tú dices, dice la Biblia, que si tú lo dices, Jesús lo dijo, nada más y nada menos, que lo que tú dices creyendo acontece. Tus palabras, hemos hablado de eso, hay un mensaje que hablamos de eso, sobre el poder que hay en la palabra, hay vida y hay muerte. Si tú empiezas a decir, yo no puedo, yo no sirvo, yo no fe, yo estoy enfermo, yo me voy a morir de esto, yo nunca voy a recibir esta promesa de Dios, Dios no va a suplir mis necesidades, etc. Estás robándote tu fe, tú mismo te estás haciendo daño, tú mismo te estás atando a la fe y tú mismo estás matando tu fe en tu corazón. Y lo que tú digas acontecerá. Inclusive hay estudios científicos que dicen que cuando una persona dice yo no puedo, yo no me voy a sanar, lo que está mandando una orden a sus autodefensas para que no actúen en contra de cualquier invasor. Le estás dando una orden a tu propio sistema para que el sistema inmune no tenga la capacidad para luchar, porque tú mismo estás dando una orden con lo que tú dices con tu boca. Aquí entonces dice que Jesús dijo que tienes que hablar la palabra de Dios para poder recibir la bendición de Dios. En el 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 13, hay una escritura bien interesante que quiero que la consideres también. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, 2 de Corintios, en el capítulo 4, amén, en el versículo número 13, dice la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, está hablando aquí de la fe nuevamente, conforme a lo que está escrito, a la promesa que hemos hablado, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú crees, tienes que hablar esa promesa. Esos versículos que yo te dije que debes considerar en un tarjetero, memorizarlo, esas promesas de Dios, tienes que hablarla para que si crees, hablar la palabra. Entonces todos estos elementos se van a unir para que puedas recibir el milagro de Dios en esta guerra. Extraordinario. Me encanta mucho la palabra de Dios. Aleluya. Tengo más que hablar sobre este tema, pero no quiero cansarlo. Vamos a continuar la segunda parte. Está atento a esta segunda parte que vamos a hablar sobre este tema, pero por lo pronto recuerda, tienes que tener tu mente, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu corazón en la palabra de Dios. Utiliza todos los medios en esas promesas de Dios para combatir. Y si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. No creas el enemigo que quiere robarte la fe. Confía que Dios va a honrar tu fe, pero utiliza los medios que Dios nos ha dado. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz.